Vamos a ver el primero de los principios que describimos en otro video, que es el principio de independencia. Aquí tenemos dos fotos de Tritonia pálida, pero claramente no son la misma cosa. Tritonia pálida fue descrita como una iridácea, es decir, una monocotiledonia, por Kurt Gowler, que es un autor que nació en 1764, murió en 1842, y posteriormente Stimson, en 1855, describe Tritonia pálida como una especie de gasterópodos, una babosa marina, es un nudibranquio. Aquí no hay homonimia. Un molusco puede tener el mismo nombre que una planta porque los nombres de animales se rigen por un código diferente que el nombre de las plantas. Acá tenemos dos Centropogon australis, una campanulácea, acá tenemos una dicotiledonia, y un pez, un escorpeniforme. No hay homonimia, no hay conflicto. De todos modos, conviene evitar estas superposiciones. A esto se refiere el principio de independencia. Artículo 1.4. Independencia. La nomenclatura zoológica es independiente de otros sistemas de nomenclatura, por cuanto el nombre de un taxón animal no debe ser rechazado solo porque sea idéntico al de un taxón que no es un animal. Recomendación. Acá tenemos que diferenciar. El 1.4 es un artículo, es decir, una norma de cumplimiento obligatorio. La recomendación 1A, como el nombre lo indica, es una recomendación, es algo que el código sugiere, incluso a veces lo sugiere con énfasis, por eso dice se recomienda enfáticamente a los autores, pero que en caso de no cumplirse, no invalida la publicación, no hace que el nombre no sea disponible. Esta recomendación enfáticamente nos dice a los autores, cuando se pretende establecer un nuevo nombre del grupo género, que se consulte el Index Nominum Genericorum Plantarum, es decir, el índice donde se registran los nombres de géneros de plantas, y la Approved List of Bacterial Names, para determinar si se han establecido nombres idénticos bajo los códigos internacionales de nomenclatura relacionados con esas listas. Y si así fuera, que se abstengan de publicar nombres zoológicos idénticos. Es decir, hay independencia entre los códigos, pero en la medida de lo posible habría que evitar este tipo de nombres iguales para organismos que pertenecen a reinos diferentes. La recomendación 1A tiene bastante sentido, pero en realidad es bastante difícil que se confunda una babosa marina con una planta terrestre por el hecho de tener el mismo nombre. Puede ser molesto cuando uno busca en internet, tiene un buscador automático y le salen mezclados los nombres de uno y otro, pero en general no pasa de ahí el problema. Mucho más importante sería recomendar que se consulte el Nomenclator Zoologicus, que es un registro de los géneros zoológicos, porque si se establece un nombre igual al de una planta, al de un hongo o de una bacteria, difícilmente se produzcan confusiones graves. Ese no es motivo para rechazar el nombre, pero publicar un nombre zoológico idéntico a otro nombre zoológico genera un homónimo junior, disponible pero inválido. Obliga a reemplazar el homónimo más reciente por un nomen novum, un nombre de reemplazo. La mayoría de los problemas surge por este tipo de homónimos. Acá sí son homónimos, porque los dos nombres se rigen por el mismo código. Nomenclator Zoologicus, ahí está la dirección en internet, reúne todos los géneros zoológicos descritos desde 1758 a la fecha. En los últimos años, su actualización ha sido un tanto discontinua. A veces la página de internet deja de funcionar. El mantenimiento de esta página, así como otras de servicio, a veces es difícil por falta de fondos, por falta de personal, pero es Nomenclator Zoologicus una herramienta fundamental. Lamentablemente, al momento de actualizar este video, septiembre de 2022, Nomenclator Zoologicus no está funcionando en internet. Alguien descubre un nuevo género.
piensa un nombre antes de publicarlo, debería ser obligatorio, debería ser espontáneo, en Search poner el nombre de ese género y ver si no está ocupado para no generar un homónimo junior. Por ejemplo, yo escribí la palabra Nereis. Nereis es un poliqueto muy conocido, es un modelo de poliqueto errante, está en todos los libros de zoología, y fíjense que figura en Nomenclator Zoologicus Nereis como poliqueto, descrito por Linneo en 1758. Hübner, en 1806, también describe un género Nereis para un lepidóptero. ¿Hübner no conocía la obra de Linneo? Seguramente sí, pero habrá mirado solo el capítulo de lepidópteros sin chequear si no había ya un Nereis. Pero lo raro es que después, Conrad, en 1860, publica un género de moluscos con el nombre Nereis, sin advertir que era un poliqueto y sin advertir que Hübner también había descrito un lepidóptero. Y en 1908, Warren describe un lepidóptero de otra familia, ya sin revisar si no existía un Nereis dentro de los mismos lepidópteros. Estas superposiciones son las que generan múltiples problemas. Hay una columna, la anteúltima columna dice si es homónimo. Fíjense que los primeros nombres de esta lista dicen no, 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 no. Pero Nereis, todos dicen sí, sí. Hay 4 homónimos. Solamente es válido como nombre de un poliqueto descrito por Linneo en 1758. Los otros 3 nombres deben ser reemplazados. Es probable que Nomenclator Zoologicus, tal como lo conocimos en el ya lejano 2005, no vuelva a funcionar, porque la integración del conocimiento vía Internet es cada vez más fluida y redundante. Los 340.000 nombres del Nomenclator Zoologicus se integraron al Interim Register of Marine and Non-Marine Genera. Esta es la página de Internet de Interim Register. Aquí vemos el detalle de la cantidad de nombres incluidos en este registro: 237.995 géneros aceptados, más 125.541 de estatus incierto. Esta herramienta permite buscar. Aquí tenemos Search Taxa, nombre científico, que es Nereis. Y volvemos a encontrar los 4 homónimos. Nereis de Linneo de 1758, el molusco de Conrad de 1860 y las 2 mariposas, la de Hübner de 1806 y la de Warren de 1908. Veamos algunos casos de homonimia y de coincidencia entre distintos reinos. Porela, de Kleeb, del año 1900, un cilióforo, y Porela, de Schiller, 1928, un dinoflagelado. ¿Son homónimos? Depende. La respuesta no es única. La mitad de los dinoflagelados son heterótrofos. La otra mitad son autótrofos. Si fotosintetiza, se lo considera alga. Si no fotosintetiza, se lo considera protozoo. Inclusive, en botánica se habla de dinófita y dinophysiae, y en zoología a veces aparece el nombre dinozoa. Evidentemente es un disparate. Todos tienen el mismo dinocarion, la misma ultraestructura, forman una unidad filogenética, solo que una parte de esa unidad filogenética es fotosintética y la otra no. Ahí tenemos el árbol de la vida muy simplificado. El Código Internacional de Nomenclatura Zoológica se refiere a los metazoa, a los Parabasalia, los radiolarios, los foraminíferos, los cilióforos, los apicomplexa, los cuanoflagelados. Esos
son metazoos, los animales pluricelulares, los animales en realidad, y los demás son organismos unicelulares heterótrofos. Y también se consideran protozoos a los euglenozoa, a los dinoflagelados, a los heterolobócea, a veces sí, a veces no, o en parte. Distintos autores han considerado la mitad de los dinoflagelados como protozoos, la otra mitad como algas. El Journal of Protozoology, que era una publicación internacional reconocida de muchos años, cambió por este motivo su nombre hace mucho tiempo. Ahora se llama el Journal of Eukaryotic Microbiology. Ya no es la revista de los protozoos, sino de los microbios eucarióticos, porque no hay una definición clara, no hay ningún límite entre protozoos y algas. Es notable que, por ejemplo, para el trypanosoma, para la leishmania, para ese tipo de protozoos parásitos, tradicionalmente se haya usado el código de nomenclatura zoológica, derivado de que quienes lo hicieron tenían formación de zoólogos, pero en los libros de ficología aparecen como algas. Por ejemplo, la familia Trypanosomataceae, con nombre botánico. Y entonces el código, cuando define que la nomenclatura zoológica es el sistema de nombres científicos que se aplica a animales vivientes o extinguidos, aclara en el inciso 111 que para los fines de este código, el término animales se refiere a los metazoa y también a los taxones de protistas cuando los autores los traten como animales a los efectos de la nomenclatura. Es decir, depende del criterio de la persona que les asigna nombre. Si esa persona cree que conviene tratarlo como un animal, como un protozoo, se rige por el código de nomenclatura zoológica. Si considera que es un alga, se rige por el código de nomenclatura botánica. Y entonces, por eso yo les dije que Porella y Porella, un cilióforo y un dinoflagelado, son dos nombres que pueden ser homónimos o no, dependiendo cómo se los considere. Los cilióforos tradicionalmente siempre se han considerado como protozoos y siempre se ha usado para ellos el código de zoología. ¿Y dinoflagelados? Tenemos que ver la publicación original. ¿Qué pensaba Schiller en 1928? Acá está la referencia bibliográfica y fíjense que puso a Porella en la familia Dinophysidaceae, en una familia que tiene la terminación aceae como en botánica. Entonces no son homónimos. Schiller consideraba a Porella como un alga. Claro, Schiller no se dio cuenta que desde 1753 estaba vigente el nombre Porella, propuesto por Linneo, para una Jungermannial, es decir, para una planta, de modo que Lilich en 1937 reemplazó Porella Schiller por el nombre Mesoporos, con lo cual rompió la homonimia con Porella Linnaeus 1753. Porella Cleve 1900. Cleve tampoco se dio cuenta de que ya existía un género Porella, un ectoprocto, ahí se lo ve macroscópicamente y una imagen de microscopio electrónico, de modo que ya había un género Porella de Gray de 1848. Rápidamente se dio cuenta o le avisaron y el propio Cleve cambió el nombre Porella por Poroecus, que es el nombre vigente en la actualidad. Uno puede pensar que en 1900, que en 1928 las comunicaciones eran poco fluidas, que era difícil conseguir la bibliografía, pero esto se sigue repitiendo en la actualidad, cuando disponemos de herramientas de búsqueda, cuando tenemos acceso a mucha información a un clic de distancia. Entonces ya publicar un género homónimo diría que es un caso de negligencia o de incompetencia profesional. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero muchas veces está faltando ese minuto de mirar en la web si el nombre que se va a proponer está ocupado o no. El artículo 2 del código habla de la admisibilidad de ciertos nombres en nomenclatura zoológica. Y esto es una cosa muy particular porque afecta a la independencia de los códigos. 2.1. Nombres de taxones que después se clasificaron como animales, pero no al principio.
y para las condiciones en las que esos nombres son aceptables según la nomenclatura zoológica, remite al artículo 10.5. El artículo 10.5 se refiere a que un taxón que al principio no se clasificó como animal, pero luego sí se reconoció como animal, es disponible desde su publicación original, siempre y cuando satisfaga los requisitos pertinentes de este capítulo, es decir, si es un nombre disponible en zoología de acuerdo a los criterios del Código de Zoología. Si no está excluido del código por los artículos 1.3 y 3, y que sea potencialmente válido según otro código, el Código Internacional de Nomenclatura Botánica o el Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias, adecuado para ese taxón. Es decir, un taxón animal que en principio se describió como planta, hay que ver primero si reúne los requisitos que exige el Código de Zoología, pero además hay que ver el Código de Botánica, a ver si en el momento de su publicación original reunía los requisitos de ese código, además del que le corresponde hoy. Linneo creía, por lo menos hasta 1759, que las esponjas eran algas. Publica el género Spongia entre las criptógamas, por lo tanto, si el Sistema Naturae, tomo 2, que se refiere al reino vegetal, es una obra que los botánicos consideran como publicada, disponible, ellos usan otra terminología, pero si es un género aceptable bajo las normas de la botánica y al mismo tiempo es un género aceptable dentro de las normas zoológicas, Spongia es un género actualmente válido desde 1759, que es el momento en que se publicó. La inversa también es posible. Nombres de taxones que en algún momento se clasificaron como animales, pero no posteriormente. Cualquier nombre disponible de un taxón que se haya clasificado en algún momento como animal, continúa compitiendo en homonimia zoológica, aunque posteriormente haya dejado de ser clasificado como animal. Volvemos a Linneo. En 1767, Linneo publica el género Corallina. Corallina, las algas coralináceas, Linneo las incluyó en el reino animal. ¿Por qué eran animales, según Linneo? Porque él consideraba que la secreción de calcio era una característica animal, que las plantas no podían segregar calcio. Evidentemente, el criterio de animal y planta cambió con el tiempo, pero al haber sido propuesto como nombre de un género zoológico, el nombre coralina ya está ocupado en zoología. No puede haber un género coralina en un animal. Uno se ve tentado a pensar que estas eran cosas que pasaban en el siglo XVIII, que difícilmente podrían pasar ahora. Pero eso es solo la ilusión de quienes en todas las épocas sienten que ya se ha llegado a un conocimiento definitivo. Pero fíjense este otro caso. Estos son microsporidios. Durante años hemos aprendido y enseñado en la universidad que estos organismos eran un grupo de protozoos, pero actualmente se los considera hongos unicelulares. Hongos también entre comillas, son Opisthocomta, pero de una rama que queda fuera del ámbito del Código de Nomenclatura Zoológica. Hoy se los nombra y se los trata por el Código de Nomenclatura Botánica. Y lo mismo pasa con los oomicetes, con los mixomicetes, que los hemos aprendido y los hemos enseñado, los que tenemos una edad un poco más avanzada, como protozoos o como grupos de posición incierta, y sin embargo hoy estos mixomicetes, dentro de los cuales se incluyen algunas amebas, también la palabra ameba es bastante laxa, amebas que producen esporangios. Entonces son hongos. Es decir, a medida que va cambiando la definición de los reinos, de los fila, que se van aplicando criterios moleculares, ultraestructurales,
ciertas cosas que en algún momento se consideraron animales, hoy ya no se las considera, y como hemos visto, en menos cantidad, algunas que en principio no se consideraban animales, ahora se incorporan. Por otra parte, los fósiles también a veces plantean problemas de identificación. Este es el holotipo de Artrodendron diffusum, un alga fósil de posición incierta del Cretácico superior de Alaska, descrita en 1904. 60 años después, Neagu describe Askemonella carpatica, también del Cretácico superior. Askemonella carpatica se interpretó como un foraminífero fósil, no como un alga. Este es el material tipo ilustrado en la publicación original. En 2008, estos autores, entre los cuales está el propio Neagu, reconocen que Artrodendron, que había sido descrito en 1904, no es un alga, sino un foraminífero. Por lo tanto, Askemonella carpatica Neagu 1964, descrito originalmente como foraminífero, hoy se conoce como Artrodendron carpaticum, Neagu 1964, esta vez el autor entre paréntesis, aunque el género Artrodendrum haya sido descrito originalmente como un alga. Y este otro fósil es el material tipo de una nueva especie de Artrodendron descrita en 2012, ya con el género Artrodendron reconocido internacionalmente como un foraminífero y por lo tanto dentro de las normas del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Hay una tensión entre los distintos códigos de nomenclatura. Lo triste es cuando esa tensión se comunica a las personas. No hay necesidad de pelearse, hay formas de compatibilizar o de usar los dos códigos al mismo tiempo. Eso ya lo veremos después con algún ejemplo práctico, pero queda claro entonces que los códigos son independientes. Que un animal tenga un nombre idéntico al de una planta, al de un hongo o al de una bacteria, no lo invalida, no le quita disponibilidad. Pero no todo es tan automático y tan sencillo como esto podría hacer creer. El artículo 10.5, que se refería a la aceptabilidad de taxones que habían sido previamente descritos bajo otro código, mencionaba que esos nombres no debían estar excluidos por el artículo 1.3 y 3. El 1.3 era ese artículo que mencionaba los ejemplares teratológicos, los híbridos y demás condiciones que no permitían dar un nombre científico. El artículo 3 al que se refería, el 10.5, es el que fija el punto de partida. En este código se fija arbitrariamente el 1 de enero de 1758 como fecha de inicio de la nomenclatura zoológica. ¿De dónde sale esta fecha? Linneo publicó en 1758 la 10ª edición de Systema Naturae. En esta edición es la primera vez que usa consistentemente la nomenclatura binominal para todos los animales. En las 9 ediciones anteriores, algunas especies tenían nombre binominal, pero no todas. Por lo tanto, se toma la 10ª edición de Systema Naturae como punto de inicio y se la ubica el 1 de enero de 1758. Seguramente, el 1 de enero de 1758, el libro de Linneo no estaba en la calle, no estaba a la venta. Esta decisión fue resistida por los especialistas en arañas. En el momento en que se toma esta decisión, todo trabajo anterior a la 10ª edición de Systema Naturae no podía considerarse disponible, pero ya había una tradición de usar para la clasificación de las arañas la obra de Clerk llamada Aranei suekici. Aranei suekici, es decir, las arañas de Suecia, es una obra que conformaba más a los especialistas. La clasificación de arañas de Linneo era inferior en algunos aspectos a la de Clerk. Si prestamos atención, Aranei suekici
fue publicado en 1757. Para poder considerarla como una obra disponible, se resolvió arbitrariamente que su fecha de edición es 1 de enero de 1758. El artículo 3.1 dice: se asume que el 1 de enero de 1758 se publicaron dos trabajos, la 10ª edición de Systema Naturae de Linneo y Aranei Suecci de Clerk. Los nombres que contiene este último tienen precedencia sobre los nombres en el primero, pero se asume que los nombres en cualquier otro trabajo publicado en 1758 son posteriores a la 10ª edición del Systema Naturae. Fue una concesión para los especialistas en arañas que estaban acostumbrados a usar el sistema de Clark. Ningún nombre o acto nomenclatural publicado antes de 1758 cabe en la nomenclatura zoológica, pero se puede usar información, tal como descripciones o ilustraciones, publicadas antes de esa fecha. Son trabajos no disponibles, pero como fuente de información sirven. Un autor, sobre todo en los primeros tiempos, podía tomar un nombre publicado antes de 1758 y establecerlo como nombre científico disponible, aludiendo a esa publicación anterior y dándole disponibilidad desde la fecha en la que este nuevo autor hizo efectiva la publicación. Como se ve, el Código de Nomenclatura es un acuerdo internacional con un grado de arbitrariedad que deriva del principio fundamental, que es mantener la universalidad y la estabilidad de los nombres. Con ese objetivo en mente es que se hacen estas excepciones, que se reconoce a Clerk como la única obra que tiene prioridad sobre Linneo, o muchos otros detalles que a veces sorprenden, pero que responden al resultado de un debate internacional y a una